Hola hermanos de la Pastoral Familiar Santos Apóstoles, reciban un fraternal saludo en los corazones de nuestro Señor Jesucristo y Mamita María, nuestra Madre, la Sagrada Virgen María. En estos tiempos de temor, de zozobra, de un poco de angustia, queremos invitarlos a no desfallecer en la oración diaria. Perseveremos en la oración del Santo Rosario en nuestros hogares, en la decena de alabanza y en la lectura diaria de las Sagradas Escrituras. También de los mensajes que nos comparte nuestro hermano y guía espiritual Ever, porque estos tiempos hay que afrontarlos a través de la oración. Es la única herramienta, la única arma que tenemos ahorita para superar estos tiempos de temor, de angustia. Y quiero compartirles esta cita bíblica que en estos días me ha llamado mucho la atención. Es de Isaías capítulo 26, versículo 20, y dice: Ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Y es así, hermanos míos, que en estos tiempos eso es lo que estamos viviendo. Todas estas enfermedades, estas pandemias, son producto del enojo del Señor. Entonces, ¿cómo lo podemos aliviar? Con mucha oración. Entonces, nuevamente esa es la invitación a que sigamos perseverando en nuestros hogares, en familia, con la oración, con mucha oración en unión familiar. También queremos enviarles un caluroso abrazo. Ojalá pronto podamos estar nuevamente reunidos, compartir nuestra fe y nuestras creencias, agarraditos de la mano, pero en este tiempo, hermanos, es un tiempo de regocijo hacia nuestras familias, de amor, de unión familiar, para que cada uno de nosotros dediquemos ese tiempo que a veces nos falta en nuestros hogares, que a veces el tiempo es muy corto. Entonces yo creo que Dios es misericordioso con nosotros y nos está regalando este tiempo para amarnos más en familia, con nuestros esposos o nuestra pareja, nuestros hijos, para que inculquemos mucho más la fe en cada uno de nuestros hogares, para que caminemos en ella, no perdamos la esperanza, no desfallezcamos pronto. Bendita luz, la luz de Cristo. Amén. Buenos días, Pastoral Familiar. La familia Rincón Jacome quiere de alguna manera, por medio de las redes sociales, por medio de este video, llegar hasta sus casas para traerles por medio de esta forma un tema importante que tiene que ver con este tiempo en el que estamos viviendo, que es un tiempo de cuaresma de la iglesia y simultáneamente un tiempo de cuarentena. Vamos a compartir junto con mi esposa la palabra del Señor en unos minuticos para compartir y reflexionarla justamente en este tiempo tan indicado. El Señor nos diga, nos dé esperanza y nos llene de fe. Justamente el tema se llama llenémonos de fe para no tener miedo. Y son palabras de Jesús que encontramos en el Evangelio. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo a Dios que ilumine este momento y que sea su mensaje el que llene nuestros corazones y las palabras indicadas para ustedes. Entonces, Señor, te pedimos que nos ilumines, llene de gracia esta familia y también llena de gracia y esperanza la pastoral familiar. Señor, que en estos momentos duros y difíciles, que fueron momentos como los que tuvo la Virgen María al pie de la cruz, cuando todo es desolación, cuando todo es tristeza y dolor, ella precisamente en ese instante
recuerda las palabras del ángel cuando la visitó. Su reinado no tendrá fin. Y precisamente es la frase que nosotros debemos guardar en nuestro corazón, como lo hizo María, ya que el texto sagrado dice que la Virgen María guardaba todo en su corazón. Que nosotros también entendamos, viendo este momento duro y difícil del mundo y de nuestro país Colombia con esta pandemia, ver y levantar los ojos y ver que su reinado, el reinado de Jesucristo, no tendrá fin. Te lo pedimos, Señor, esto en el nombre de Dios Jesucristo, con María, nuestra Madre, con la fuerza del Espíritu Santo, a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a compartir la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43. Curación de una hemorroísa y resurrección de la hija de Jairo. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella, para que se salve y viva. Jesús se fue con él, le seguía un gran gentío y lo oprimían. Había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido a peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás en la gente y tocó su manto. Y es que pensaba: si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Versículo 34. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya el maestro? Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga: no temáis, basta con que tengas fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de sinagoga y observaron el alboroto, unos que lloraban y otros que daban fuertes gritos. Jesús entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pero él, después de echar afuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entró donde estaba la niña. Tomó entonces la mano de la niña y le dijo: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Él, por su parte, les insistió mucho en que nadie lo supiera. Después le dijo que diera de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces vamos a meditar estas palabras del Evangelio según San Marcos, que nos habla sobre la familia, en especial de la señora que sufre las hemorragias de sangre y de Jairo. Entonces yo quisiera compartir con ustedes en este pequeño video algunas características que he dividido en 5 características importantes que tienen que ver con Jairo. Entonces la primera pregunta o la primera sugerencia que les pediría a todos ustedes es que nos coloquemos en la mente de Jairo, que nos coloquemos en el personaje de Jairo. ¿Quién es Jairo? La Biblia dice que Jairo es
jefe de la sinagoga, ¿sí? Es decir, él era director, coordinador de un grupo de oración, ¿sí? Podríamos decir, en el cual él era un hombre de oración. Y por tanto, como es un hombre de oración, encontramos que esa característica, la pastoral familiar, la ha ido trabajando. Porque durante estos 40 días de Cuaresma, que iniciamos el miércoles de ceniza, hemos iniciado 40 retos donde pedimos a las familias, donde las familias busquen la oración. Por tanto, Jairo, en la primera característica o primera parte de reflexión, es que Jairo es un hombre de oración. Y sea este el momento propicio para que tomemos esa actitud del jefe de la sinagoga, que era un hombre de oración. Segundo punto que encontramos en el Evangelio y que tiene que ver con el personaje de Jairo, y es que Jairo tiene un problema que es su hija de 12 años está enferma. Es un problema de casa, de hogar, cuando un familiar está enfermo. Y miren la postura de Jairo en el segundo punto. Esa situación de su pariente, de su hija enferma, le lleva a buscar a Jesús. Ese es el segundo. Primero, Jairo es un hombre de oración, o sea, está en el lugar y momento indicado. Segundo característica de Jairo, Jairo va a buscar a Jesús, porque él dice que Jesús le puede sanar y salvar a su hija. Por eso va y lo busca. Y es quizás una de las actitudes que la pastoral familiar puede tener o tomar hoy en día, y es buscar a Jesús en medio del problema, en medio de la circunstancia. Buscarlo para que nos ayude, que nos cura con su sangre, que seamos esa familia que busca al Señor. Por eso, al iniciar este tema, le pusimos un nombre, que es el nombre que lo da el versículo de San Marcos, versículo 27, donde habla exactamente que le dice a Jairo: no tenga miedo, tenga fe. Y una de las cualidades que debe tener la pastoral familiar es que busque a Jesús, para que se llene de fe y no tenga miedo. En estos momentos que estamos viviendo, por lo menos de la pandemia del COVID-19, es donde quizás ha sido, para aclarar algo, para decir algo, con respecto a algunas difamaciones y algunas reflexiones que hacen algunas personas que nos llegan por WhatsApp y por todas partes, de que esto es un castigo de Dios, que se está cumpliendo el apocalipsis, que este es el fin del mundo, y nos llenamos de miedo. Nos llenamos de miedo, pero el sufrimiento que está padeciendo Jairo es un sufrimiento que todos los seres humanos vamos a pasar. Está marcada nuestra existencia en el sufrimiento. Es algo normal. El sufrimiento hace parte de la vida del ser humano y más del cristiano. Nada de que se va a acabar el mundo. Esto es un momento para reflexionar y tener el discernimiento. Pedirle al Señor el discernimiento para entender esta gran pandemia. En la tercera característica que quiero compartir con ustedes y que descubre Jairo, es que cuando él busca a Jesús y llega donde está Jesús y le cuenta lo que está pasando, Jesús le dice: ven, sígueme, camine conmigo. Entonces, diríamos que en primer lugar, ser hombres y mujeres de oración, como Jairo. En segundo lugar, buscar a Jesús, porque Jairo encuentra a Jesús. Tercer punto, tercera característica que tiene Jairo, y es que camina con Jesús. Es necesario que la pastoral familiar, al igual que Jairo, camine con Jesús, que haga un proceso de entrega al Señor, que camine con Él. Porque si la pastoral familiar camina con Jesús,
va a descubrir lo que descubrió Jairo. ¿Y qué es lo que descubre Jairo? Que de camino hacia la casa de él, porque ya iba contento, iba feliz porque logró que el maestro Jesús le dijera: voy para tu casa, y va feliz en la fila, en el gentío que lo acompaña. Resulta y pasa que hay un intervalo, y el intervalo que tiene en el camino, o la pausa que tiene en el camino, es precisamente una señora que sufre de flujos incontenibles de sangre, la hemorroísa. Esta mujer que tiene una fe grande, que ya quisiera que la pastoral familiar tuviera como la fe de esta señora, que dice: si logro tocar sus vestidos, si logro aunque sea rozarlos, quedo curada, quedo sana. Una fe grande tiene esta señora. Pero vamos a volver al tema de Jairo. Jairo está allí y es testigo de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que Jairo se da cuenta? ¿Qué es lo que dice el texto de la Biblia? ¿Qué dice? Que llevaba la hemorroísa 12 años con flujos de sangre incontenibles. 12 años. Y quiero que tengan presente esta gran riqueza que nos da la lectura del Evangelio que hemos compartido hoy. ¿Cuántos años tiene la hija de Jairo? 12 años. ¿Y cuántos años tiene la enfermedad de la hemorroísa? 12 años. Esto no es coincidencia. Esto es palabra de Dios. Entonces, la tercera característica de Jairo es que cuando camina con Jesús, descubre que hay otras personas que sufren, inclusive peor el sufrimiento que el de él. ¿Qué es lo que descubre Jairo en el camino con Jesús? Que hay personas que llevan muchos años sufriendo. Él, su hija de 12 años, durante los 12 años feliz, contento, su hija era en sus ojos, su hija es su adoración. Solamente tiene unas semanas de estar enferma, por tanto su dolor tiene semanas. Pero ¿qué descubre en el camino con Jesús? Descubre que hay una señora que lleva 12 años sufriendo. Él solamente lleva una semana sufriendo, pero descubre en el camino con Jesús que hay personas que tienen más años sufriendo. Por eso una de las actitudes que debemos nosotros como pastoral familiar tener es la virtud de la espera. Esperar a que ocurra el milagro. Jairo iba contento en la caravana hacia la casa de él, pero tuvo primero que vivir y experimentar el dolor de otros que sufrían peor que nosotros. Este virus, esta pandemia que llega a Wuhan, un lugar de China, y hace desastres, encontramos en las páginas, por lo menos para dar cifras o datos importantes a ustedes, encontramos por lo menos que en China fueron aproximadamente 81,000 contagiados, de los cuales de esos 81,000 contagiados mueren 3.255 personas. Es decir, en diciembre, enero y febrero ha estado sufriendo mucha gente por medio de esta pandemia. Familias enteras en duelo, en incertidumbre, desolación, porque han enterrado a sus hijos. Y nos encontramos en esta situación que hay personas que sufren. Pero aquí donde viene lo que descubre Jairo. Jairo, en esa espera, lo que hace es solidarizarse con la hemorroísa, porque no se desespera. Jairo no le dice: Jesús, yo primero le dije antes que esa señora, yo primero te pedí la oración para que hicieras el milagro conmigo. No la señora, esa señora llegó después. No, Jairo comprende que la espera es una virtud. Por eso él espera y aprende la enseñanza. En este momento, yo les he invitado a que seamos como Jairo, o que tomemos la actitud de Jairo. ¿Qué encontramos? Gente que en diciembre, enero, en otros países está sufriendo mucho por este virus, porque sus familiares son contagiados y posiblemente mueran.
Encontramos una población como Italia, que en Europa es el país que más tiene contagiados y muertos por el tipo de población que este país maneja, que es adultos mayores y de los cuales el virus hace más daño. Pero vemos también en esos países la solidaridad. Vemos en los países, por ejemplo, como Italia, decía yo ahorita, los médicos chinos que ya están celebrando que un día, 2 días sin contagios, han venido a Italia a solidarizarse con esa población. Y en ese país de Italia, la solidaridad se ha mostrado grande. Las empresas en Italia están pagándole adelantados sueldos a sus empleados y que se queden en su casa para que puedan detener el contagio. La solidaridad de gente que tiene dinero para ayudar a los demás. Es así como llegamos a nuestro país, Colombia. ¿Y qué encontramos? En el tiempo de que Jairo descubre la espera de su milagro y de en esa espera ser solidarios, que descubrimos, por ejemplo, aquí en Colombia. En Colombia tenemos exactamente casos de contagios. Tenemos 158 contagiados. 158 contagiados. Un muerto. ¿Y qué ha hecho nuestro presidente? Ustedes lo han visto en redes sociales, en la televisión. Se ha solidarizado. Por eso, mientras esperamos el milagro de nuestro hogar, que lo vamos a descubrir en el siguiente punto, que sí han pasado milagros, mientras llegan los milagros nos debemos solidarizar. Y este presidente nuestro ha dispuesto políticas públicas donde, por ejemplo, subsidios lleguen el doble, donde las empresas puedan flexibilizar y ayudar. Están repartiendo en algunos lugares bolsas de la canasta familiar básica para las familias, y encontramos la solidaridad de las familias como tal, ayudando a otras que no tienen, sobre todo a las personas y familias que viven del día a día. Y hoy en este toque de queda va a ser complicado porque ustedes y yo tenemos para comer. Pero vaya ahí a la vuelta a la manzana de su casa, encontrará familias que tienen dificultades porque llevan ya una semana sin poder trabajar. Por eso el milagro grande que Dios ha hecho con el coronavirus, en la esperanza de la iglesia, es la solidaridad que ha tenido muchas personas, la iglesia, con la gente que sufre. Es en el tercer punto, tercera característica de Jairo. Vamos a pasar a la cuarta característica que encontramos en la experiencia de Jairo con Jesús. Y es así como encontramos en ese cuarto momento o cuarta característica, que precisamente se llama cuando Jesús le dice a él, después de que llega a la casa de Jairo, antes de entrar a la casa, se encuentra en el versículo exactamente 37, dice: Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta con que tengas fe. Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Santiago y Juan. Versículo 38. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto. Por eso el cuarto punto es: no tengan miedo, tengan fe, o sencillamente tenga fe. ¿Qué había en la casa de Jairo cuando Jesús llegó? Un alboroto. Y Jairo, en ese momento, llegan los de la casa, los vecinos, toda la gente, la muchedumbre. Y por este oído le decían a Jairo: no molestes al maestro. No molestes al maestro, ya murió. Ya murió. Y por este otro oído Jesús le decía: no tenga miedo, solamente tenga fe. Y es algo que precisamente está pasando con este virus. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que está pasando? Gente alborotada, gente creando miedo. Las redes sociales, por Facebook, por WhatsApp, cadenas falsas, noticias falsas,
donde le dicen a usted, este es el fin del mundo, eso se va a acabar. La Biblia lo dice, allí está señalado en la Biblia. Estamos en los últimos tiempos, dicen los hermanos separados de algunas congregaciones. Y arman un alboroto. Nos vamos a morir, nos vamos a contagiar. Vea que el virus se está expandiendo por todas partes. En Colombia, no creamos tanta alboroto, tanta noticia falsa. No creamos y seamos expendidores o expandamos esa clase de noticias que lo que dan es miedo. Cuarto punto, cuarta cualidad de Jairo. Jesús nos dice, no tenga miedo, tenga fe, llénese de fe. Tratemos de entender que en medio de la situación que el mundo vive, porque no es la única pandemia que ha pasado en nuestro mundo, han sido muchas, y el hombre ha tenido que esforzarse y ha tenido que hacer y doblegar esfuerzos para avanzar en la ciencia y descubrir cómo enfrentar la situación. Este momento nos llegó ahora. Vamos a doblegar esfuerzos y vamos a tratar de descubrir las formas y la manera de enfrentar la situación. Llenémonos de fe, nos dice el Señor. Por eso la actitud de Jairo es importante. Porque de este lado, Jairo, la niña está muerta, la niña va a morir. No molestes al maestro, mira que es en vano, es perdido el tiempo que está haciendo, ya murió. Y por este lado Jesús le dice, no tengas miedo, tenga fe. Coloquemos a Jairo en activo. ¿A quién usted le hace caso? ¿A la muchedumbre de alboroto o a Jesús? ¿A quién le hace caso usted? ¿A Jesús? ¿A Jesús? ¿O al alboroto? Esa es la invitación. Esa es la invitación. Nosotros le hacemos caso como pastoral familiar a Jesús, que nos dice, no tenga miedo, tenga fe. Y quinto y último punto que quiero compartir y terminar esta pequeña reflexión con mucho cariño para ustedes, y es la quinta cualidad de Jairo. Y es que en el versículo último, el 43, dice, él por su parte les insistió mucho que a nadie le contase lo que había ocurrido. Después le dijo a ellos, denle de comer a la niña. ¿Cuál es el milagro? Lo que yo comentaba ahorita y lo que Jairo estaba esperando en la tercera cualidad, que era esperar y descubrir la solidaridad. Y es que este tiempo, y es quizás algo de los más importantes que quiero compartir con ustedes, es que este tiempo ha generado unos milagros que usted a lo mejor y yo no nos hemos dado cuenta. Pero analicemos, ¿cuánto trabajo tiene la esposa de uno, la mujer de uno, en su casa? Y estos días usted ha reflexionado, ha dicho, caramba, pero si es que la mujer mía aquí en la casa le toca, es duro. Barre, limpie, lave, planche, limpie, cocine, lave trastes, cocine. Una monotonía y un trabajo que comparado con el que hacemos nosotros los hombres, caramba, en estos días usted lo ha descubierto, es más duro. Y cómo usted ha agarrado la escoba, ha agarrado el trapero, le ha ayudado a su esposa. Por eso cuando Jesucristo dice, denle de comer, es que cuando sucede este milagro, que es el de estar en la casa, nuestros niños por lo menos ya han entendido lavarse las manos, no meterse los dedos en las narices, no meterse los dedos a la boca, han comprendido el tema de la higiene como algo grande en los seres humanos. Nosotros los adultos, lavarnos las manos, que antes no lo hacíamos, y cuántas infección comíamos en la calle, en la casa. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Y cuando Jesucristo dice, denle de comer, es para que la niña no se muera. Jesús no le dice, ahí téngala y cuando él va a morir, me llaman y yo el y la resucito. No. Jesucristo dice, denle de comer, ¿para qué? Para mantener vivo el milagro. Por eso, cuando finalice esta pandemia, este virus, que nos está haciendo tomar conciencia de ser buenos esposos, de ser buenos hijos, nos va a dejar un milagro. Y es el milagro de la condescendencia, de ayudar a nuestra esposa en el hogar, de poder conversar, de dedicar más tiempo. Ayer precisamente, en nuestros retos de la pastoral familiar,
era dramatizar a Caperucita Roja. Es una experiencia bonita porque ayer la hicimos. Cuando nosotros teníamos ese tiempo, dado que estaba allí escrito, pero vaya usted a saber qué familias hacen sus retos, y Dios bendiga a las familias que los hacen, porque no lo ven como una imposición de alguien, sino como una gracia de Dios que nos ha regalado. Yo soy el primero que me beneficio y recibo las gracias del Señor por estar convidándolos a que lo hagamos. Y en esa experiencia de la pijamada de Caperucita Roja, descubrí que mis hijos, cuando me disfracé, se ríen muchísimo. Es una cosa, o es algo que no lo podía percibir porque la cotidianidad no me lo dejaba. Ese es el milagro pastoral familiar. El milagro que se está provocando hoy sábado, confinados en nuestras casas, para estar más con nuestra familia. Gracias por permitirme entrar a sus casas con este mensaje de la palabra de Dios, que si bien es cierto, son palabras de espíritu y vida, si las llevamos a la práctica con la ayuda de Él, vamos a ver los cambios y el milagro de decir: reciban del Señor las gracias que yo he recibido. Llenémonos de fe para no tener miedo. Dios les bendiga, bendita luz, la luz de Cristo. Y Nuestra Señora de la Sagrada Familia ruegue por toda la pastoral familiar, por la parroquia Santos Apóstoles y por toda la iglesia de Cúcuta, para que la Virgen María y San José, que es el patrón universal, interceda y nos cubra con su sangre y nos dé los milagros que el Señor tiene para los que confían en Él. Amén. Invito a la pastoral familiar que continúen con una propuesta que tiene la familia Wilson Carrillo de Gaviria y Shirley Gaviria de Carrillo, el cual nos invita a que leamos la palabra del Señor. Con ustedes, la familia Carrillo Gaviria. Muy buenas noches. Buenas noches, amigos de la Pastoral Familiar Los Santos Apóstoles. Hoy queremos animar a todas las personas como pareja para mantenerse más unidos en oración. Que este momento nos sirva para reencontrarnos y orarnos más como familia. No olvidemos que este es el año de la palabra de Dios. No tengamos miedo porque Dios siempre está con nosotros. Estamos llamados a leer las Sagradas Escrituras. Agregando lo que dice mi esposa Shirley, estamos llamados a conocer a Jesucristo, su vida, sus promesas y su salvación. Y una de las mejores maneras es leer las Sagradas Escrituras, porque conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Podemos empezar leyendo los Santos Evangelios. Podemos empezar por el libro de San Marcos, que es un libro corto que nos ilustra la vida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos también leer los Hechos de los Apóstoles, la vida de los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo en la tierra, las cartas de San Pablo, etc. Así podemos empezar y animarnos a leer las Sagradas Escrituras. Una de las maneras más bonitas para orar con la Sagrada Biblia son los salmos. Y en estos momentos les quiero invitar para que desempolven esa Biblia que tienen en su casa y proclamemos el Salmo 119-118, que dice así: elogio de la ley divina, dice el Señor. Dichosos los que caminan rectamente, los que proceden en la ley de Yahvé. Dichosos los que aguardan sus preceptos, los que lo buscan de todo corazón, los que sin cometer iniquidad andan por sus caminos. Tú promulgaste tus ordenanzas para que sean guardadas cabalmente.
Haz bien a tu siervo, para que viva, guarde tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Soy un caminante por el mundo, no me ocultes tus mandamientos. Estoy abatido en el polvo, hazme vivir por tu palabra. Te conté mi vida y me respondiste, enséñame tus preceptos. Indícame el camino hacia los mandatos y meditaré en todas tus maravillas. Enséñame, Señor, el camino de tus decretos, pues quiero seguirte hasta el final. Dame inteligencia para cumplir tu ley y yo la guardaré de todo corazón. Llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él encuentro mi fidelidad. Llegue a mí tu amor, Yahvé, tu salvación conforme a tu promesa, y daré respuesta al que me insulta. Porque confío en tu palabra. No apartes de mi boca la palabra veraz, pues tengo esperanza en tus mandamientos. Observaré sin descanso tu ley, para siempre jamás. He dicho, Señor, que esta es mi suerte, guardar tus palabras. Yo te imploro de todo corazón, tu compasión de mí conforme a tu promesa. Examino mi conducta y dirijo hacia tus órdenes mis pasos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermoso, ¿verdad? Este salmo es muy hermoso, pero para poder orar con la palabra del Señor, le aconsejamos este salmo 119, 118. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como es en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Sagrada Familia, Ruega por nosotros. bendita luz. La luz de Cristo.